Hola a todos. Hoy vamos a revisar y discutir las principales ideas y temas que surgieron en sus respuestas de la actividad uno formativa en relación a todo lo que hacía referencia a aplicar los conceptos discutidos sobre el uso primario y secundario de los datos clínicos en salud y el análisis del impacto de la calidad de los datos sobre estas aplicaciones. Entonces recordemos que las instrucciones decían de la actividad, decían relación con identificar dos ejemplos o dos escenarios de uso primario y secundario de datos clínicos, el impacto de la calidad de los datos y el potencial de mitigación de los problemas identificados. Para esto vamos a revisar brevemente los contenidos relacionados con estos tópicos. Lo primero es recordar qué entendemos por el uso primario y por el uso secundario de datos clínicos. El uso primario se refiere al uso de datos en salud para fines directos de atención del paciente. Esto incluye actividades como hacer diagnósticos, planificar y administrar tratamientos, seguir la evolución del paciente a lo largo del tiempo. En otras palabras, el uso primario se centra en cómo los datos clínicos se aplican directamente para facilitar el cuidado de los pacientes, como pueden ver en la diapositiva. Un ejemplo claro del uso primario sería un profesional de la salud, digamos un médico, que revisa los exámenes de laboratorio de un paciente para hacer un diagnóstico y desarrollar un plan de tratamiento personalizado para ese paciente. De esta manera, los datos del laboratorio tienen un uso directo y específico relacionado con el cuidado del paciente. En este caso, el creador del dato no es el médico, sino que es el sistema de información del laboratorio, en realidad la máquina que procesa, por ejemplo, la muestra de sangre, que envía esa información a un sistema de información del laboratorio y ese sistema probablemente está conectado con el registro clínico electrónico a través de lo que vamos a ver en la sesión, en la segunda sesión cuando hablemos de interoperabilidad. Hay una conexión entre los sistemas y ese examen, ese valor, ese dato, viaja hasta el registro clínico electrónico y ahí el profesional médico hace uso del dato para este uso primario, digamos. Em, Otra alternativa es las evoluciones en texto libre, como ya hablamos, o las evoluciones clínicas que pueden ser en texto libre, y ahí es tanto el médico el que genera el dato, y ahí al momento de generar el dato él está decidiendo hacerlo en texto libre, o el sistema le está permitiendo hacerlo en texto libre, o no, o en algunos casos es más estructurado o semi-estructurado. eh, pero normalmente la finalidad de la creación de ese dato y la finalidad de cuando él revise otras evoluciones de otros profesionales es cuidar de la salud de un paciente. Hablemos ahora del uso secundario de los datos. En este escenario tenemos que vamos a utilizar datos para un fin diferente para el cual fueron capturados, fueron creados. Entonces, una cosa importante que vamos a hacerle más énfasis después es que es el mismo dato que vamos a utilizar, pero esta vez ya no lo vamos a utilizar para diagnosticar o para tratar a un paciente, sino para un proceso o un objetivo diferente. Por ejemplo, como está mencionado en la diapositiva, por ejemplo, para desarrollar aplicaciones de analítica, para hacer estadísticas, para poder entender qué es lo que está pasando, para hacer predicciones, entre otras cosas. Entonces, cosas como inclusive la investigación médica o la evaluación de la calidad de la atención, a nivel hospitalario o inclusive a niveles ministeriales o nacionales, planificar políticas de salud, entre otras cosas. Entonces, bajo el mismo ejemplo anterior, los mismos resultados del laboratorio de un paciente, ahora podríamos extraer todos los resultados del laboratorio de todos los pacientes de un hospital y hacer un procesamiento masivo de esos datos para encontrar, por ejemplo, cuántos pacientes tienen alguna alteración específica. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cómo hicimos un trabajo parecido a ese en el hospital militar. Algo importante, y con esto cierro esta diapositiva, es que debemos recordar nuevamente que el dato es el mismo. El mismo dato se puede utilizar para el fin con el cual fue creado, donde probablemente es muy probable que pueda resolver el problema, porque al crear el dato, se recuerdan esa diapositiva que hablaba de la realidad, un modelo conceptual y luego un modelo computacional de las cosas. Si el dato fue creado con un fin específico, se van a ver abstraído o se van a ver representado en el modelo conceptual las propiedades, las cosas que son del interés de la persona que quiere resolver el problema. Mientras que si alguien viene después, 10 años después, y ahora quiere ocupar esos datos para otra cosa, es posible que hayan cosas que se hayan omitido al momento de crear esos datos y que podrían ser muy relevantes o no para resolver el uso secundario.
Ahora hablemos un poco sobre calidad de datos, algún reparatorio. Ahora voy a hacer doble clic en algunas de estas como para hablar específicamente de qué se refieren estas dimensiones de la calidad, cosas como la exactitud, y es decir, qué tan verdadera es o qué tan exacta, valga la redundancia, es el valor, por ejemplo, numérico, de una variable que se desea conocer en un contexto específico. Entonces, por ejemplo, eh, y todos nos hemos enfrentado a esto, por ejemplo, en las unidades de paciente crítico, cuando vemos que suena una alarma de presión alta y vemos el monitor y vemos que el paciente tiene una presión arterial de 250 con 200, y ese no sería un registro exacto porque uno mira en el fondo la curva de la presión arterial en la línea arterial en el monitor y se da cuenta que en realidad hay un problema con el sensor y por tanto ese registro no es exacto, es un problema de calidad de datos. Otro ejemplo pudiera ser una dosis de un medicamento que no corresponde, que no existe. Luego, la dimensión de completitud es otra dimensión súper importante, que es importante de alguna manera, digamos, tener conciencia respecto al grado en el cual un formulario o alguna entidad, por así decirlo, tiene datos para todas las cosas que se le espera que tenga datos. Y para hacerlo más concreto, un escenario muy frecuente es cuando un campo queda en blanco y uno no tiene claridad, dependiendo de cómo fue diseñado el campo, si el campo está vacío porque no hay datos para ese campo o porque nadie ni siquiera ha intentado llenarlo. Por ejemplo, si cuando alguien pregunta por las alergias a un paciente, las alergias a un campo de texto, y ustedes abren la ficha de un paciente y ven que el campo de texto está vacío, ustedes podrían pensar que el paciente no tiene alergias o que nadie le ha preguntado si tiene alergia. Entonces ahí hay decisiones de diseño que pueden hacer la diferencia en distinguir entre un valor nulo, es decir, sin datos, a un valor negativo. Por ejemplo, alergia sí, no, y si es que responde sí, recién aparece el campo. Otro ejemplo desde calidad de datos es el tema de la consistencia. Nosotros hablamos un poco de esto la semana pasada, pero en realidad tiene que ver con el grado de los cuales, en el grado en el cual no hay contradicción entre datos históricos entre sí. Entonces, si una ficha dice que el paciente, yo puse un ejemplo en la sesión anterior, si en una evolución médica un paciente tiene un soplo descrito en el examen físico y en otra evolución el paciente no tiene un soplo descrito en el examen físico, nos encontramos con problemas de consistencia. Y ahí uno empieza a pensar, bueno, habrá sido que una de esas dos exámenes físicos es un copy-paste de otro examen físico, empiezan a aparecer problemas de calidad de datos y la consistencia. Entonces, nuevamente, lo ideal es que los sistemas de información estén diseñados de manera tal de ir asegurando la calidad de los datos, por ejemplo, destacando cuando hayan problemas de consistencia interna entre los datos, para obligar o forzar a que alguien eh, pueda resolver esos problemas. El resto de las definiciones, solo voy a mencionar la idea de la conformidad, porque va a ser importante para efectos de lo que vamos a hablar en la siguiente sesión. Pero la conformidad dice relación con el grado en el cual los datos tienen, o más que tienen, adhieren a ciertas normas de formato, por ejemplo. Entonces, un ejemplo muy clásico tiene que ver con las fechas que estén separados por slash hacia adelante, por ejemplo. Si es que el procesador de las fechas está esperando fechas en ese formato y uno ingresa una fecha con puntos, por ejemplo, podría dificultarse el procesamiento de las fechas. Vamos a ver en la siguiente sesión que esta conformidad, comillas, conformidad a un estándar también aplica para cosas como los diagnósticos, como los exámenes de laboratorio, entre otras cosas. Y ahora como comentarios generales, algunas cosas que fueron comunes a su respuesta, entonces ya lo mencioné brevemente, pero los datos son los mismos en el uso primario y en el uso secundario. La diferencia es que la intención es distinta. En el uso primario muchas veces los datos son creados para el uso primario y luego son reutilizados en el uso secundario. Y aquí es donde vamos a empezar a mencionar la primera medida de mitigación también, que tiene que ver con la intencionalidad en el diseño del instrumento de captura de datos. Porque yo puedo resolver el mismo problema, por ejemplo, registrar el examen físico de un paciente, pidiendo que alguien escriba en texto libre o haciendo una gran matriz de muchos checkboxes o de
botones de sí, no, alterado, normal. Y eso resuelve el caso de uso primario, que es registrar el examen físico del paciente y facilitar que alguien después en el futuro pueda revisarlo o comunicarlo entre profesionales de la salud, que eran algunas de las funciones de los registros clínicos que hablamos en la sesión previa. Sin embargo, uno de esos dos formatos facilita o dificulta el uso secundario. Y ahí vemos cómo en el fondo el diseño del instrumento de captura de datos tiene un rol muy importante en favorecer o dificultar el uso secundario, pero también en hacer agradable o muy difícil el uso primario. Pero como idea fundamental, recordar que al final de cuentas lo que más importa en la práctica es asegurarnos de que los datos queden bien registrados. Y entonces aquí hay una representación gráfica de lo que yo les estoy describiendo, donde ustedes pueden ver en este gráfico de aquí cómo la utilidad del dato, cuando es 100% texto libre, resuelve el uso primario, pero es muy difícil hacer uso secundario. Y en la medida uno empieza a hacerlo más estructurado, se empieza a hacer mucho más útil el dato para efectos de, por ejemplo, uso secundario. Pero aquí ustedes ven la usabilidad en el amarillo. Mientras más estructurado y codificado es, más impacto hay en la usabilidad y más difícil de usar es. Entonces, claro, aquí a la izquierda tenemos un ejemplo de texto libre a mano. Entonces, es muy fácil de escribir un examen físico así, muy rápido. Cada profesional tiene su propia nomenclatura. Y acá a la derecha tenemos un registro de examen físico completamente estructurado, codificado, que es muy fácil de reutilizar. O sea, si ustedes tuvieran 1000 pacientes y a los 1000 pacientes alguien les llenó esto, ustedes podrían saber muy rápidamente qué pacientes tienen astenia, qué pacientes tienen adinamia, por ejemplo, o qué pacientes tienen alteraciones en los ojos, pero va a ser mucho más demandante en tiempo y usabilidad el poder registrar esto. Por otro lado, y ahora volviendo al tema de la calidad de propiamente tal, nuevamente el instrumento de captura de datos, el cual puede influir muy positiva o negativamente en la calidad de los datos que se obtienen, tanto para uso primario como para uso secundario. Entonces, es posible mitigar problemas de calidad de datos a través de diseños intencionales del instrumento de captura de datos, tales como, por ejemplo, autocompletar o selección a partir de un índice maestro, entre comillas. Entonces, aquí a la izquierda ven que en un formulario que diseñamos en un registro clínico, nosotros quisimos poner el país de origen como un selector. Entonces, y un selector con autocompletar. Ustedes empiezan a escribir y les aparecen los países a los cuales pueden elegir. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que alguien ingrese un dato que no exista en la base de datos o que tenga un error, por ejemplo, que esté mal escrito el país o que esté con minúscula o con mayúscula. Todas esas cosas se eliminan como posibilidades cuando uno define, por ejemplo, un índice maestro. Esto podría aplicar para seleccionar los medicamentos que están disponibles en el hospital, podría aplicar para seleccionar los profesionales de la salud que están disponibles en el hospital, entre otras cosas. Otros elementos que el capturador de datos puede tener, que faciliten la calidad de los datos o que aseguren la calidad de los datos, son cosas como la validación de entrada, por ejemplo. Que en vez de estar ofreciendo que la persona ponga la fecha manualmente, se le ofrece un calendario desde el cual puede elegir la fecha y de esa manera nos aseguramos que el registro venga de buena calidad al momento del ingreso. Lo mismo puede ser dicho respecto a campos de números, en que ustedes pueden pedir que sea un número entero, un decimal, que seleccione a partir de una lista, como dijimos antes. Y lo más importante, y esto, todo lo que hemos conversado ahora es una visión muy superficial, pero de las ideas centrales y de las ideas, yo diría, más difíciles de formalizar y de hacerse consciente, que todo esto cae dentro de lo que uno llamaría la gobernanza de datos, que en el área de la medicina, en el área de la salud, en el área de la informática en salud, es parte de las labores que realizan las personas que trabajan en el área de informática en salud y que tiene muchísimos componentes, algunos de los cuales hemos mencionado, como por ejemplo el modelamiento de datos y el diseño, que es cosas que las que estamos hablando ahora, como uno diseña los instrumentos de captura de datos, y un poco más adelante en otras sesiones vamos a hablar sobre la idea de la innovación y la idea de cómo crear nuevas soluciones tecnológicas. Siempre esas soluciones parten desde una necesidad de resolver que en este caso, en el caso de los datos, esa necesidad de resolver determina cuáles son los requerimientos en términos de los datos que vamos a necesitar. Entonces, cuando hablamos que los datos se crean con un objetivo, se crean con el objetivo de resolver esa necesidad,
y por lo tanto la abstracción y las variables y los componentes y las dimensiones de la realidad que uno captura los datos van a estar directamente determinadas por lo que uno quiera resolver. Y eso va a determinar qué uso primario le podemos dar a los datos y va a restringir los potenciales usos secundarios. Entonces, este modelo, este framework de gestión de los datos y de gobernanza de datos, tiene múltiples componentes, como les decía: diseño, almacenamiento, seguridad, integración e interoperabilidad, que ustedes pueden ver es un concepto que está más allá de la salud, pero que en salud se usa mucho, dado que es muy importante el intercambio de información entre instituciones y todo hasta inclusive calidad de datos. Entonces, básicamente lo que les trato de transmitir es que en esta sesión pasada y en este comentario, hemos empezado a entender más sobre datos y sobre las cosas que son más fundamentales de entender de por qué los datos determinan la calidad de lo que podemos hacer en definitiva. Y en cierto modo, para ir redondeando, esto nos va a permitir, con esta base de entender qué son los datos, de dónde se generan, qué tipos de datos existen, estructurados, no estructurados, semiestructurados, temas de calidad de datos y la idea del uso primario y secundario de los datos. Con todo esto que hemos armado, nosotros vamos a poder empezar a avanzar hacia ideas que construyen sobre eso, como por ejemplo la interoperabilidad, como por ejemplo los sistemas de soporte a la toma de decisiones, como por ejemplo la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la analítica, entre muchas otras cosas. Con eso, les doy las gracias por la atención y los veo en la próxima sesión.